Salmo 50, amén. Y voy a leer así, dice. Yo leo el primero y ustedes leen el segundo conmigo. Yo los voy a también estar leyendo. Dice su palabra así: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declarará su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿por qué tienes en tu hablar mis leyes, y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua compañía engaño. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas, de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sean que os despedace y no haya quien os libre. Todos juntos. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Gracias te damos, Señor. Tú eres un Dios justo, Señor. Creemos que tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, Señor, y que no hay ningún error en ella, Señor. Nosotros hemos puesto tu confianza en ti, Señor. Nuestra confianza en ti, perdón. Y creemos que tú, Señor, estás en este lugar, Señor. Y creemos que esta es tu obra también, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, si no estás tú, Señor, donde tú estamos edificando, Señor, en vano estamos los edificadores. Así es que, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está en este lugar. Y si realmente no estuviera, Señor, sería en vano. Te pedimos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, que los bendigas en una manera especial. Venimos a escuchar tu palabra, Señor. Nos sentamos a tus pies. Gracias, Señor, otra vez más, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Y por los que no pudieron venir también, Señor, bendícelos donde quiera que se encuentren. Te pedimos, Señor, que tú protejas a aquellos, Señor, que están pasando, Señor, por miedo ahorita con estas enfermedades que hay. Que tú, Señor, los protejas, no solamente aquí en Casa Grande, sino en todo, Señor, el mundo. Aquellos que están escuchando también por Facebook, Señor, te pedimos que los bendigas a sus familias, que tu Santo Espíritu acampe alrededor de ellos y los defienda y los cubra con tu sangre preciosa, Señor. Muchas gracias, Señor, por tus promesas, porque son fieles cada mañana, dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, porque tú eres Dios, Señor, y tú estás sentado en tu trono, Señor. Tú eres el Dios justo, y en ti hemos puesto nuestra confianza. Te pedimos por el pastor Joe Carrillo, Señor, que lo bendigas donde quiera que él esté. Que lo guardes, Señor, guardes a su familia. Sabemos que está conectado en espíritu con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la vida del hermano Joe Carrillo, pastor. Te pedimos, Señor, que en este momento, Señor, tú, Señor, bendigas a la palabra que se va a dar expuesta, Señor. Que tu espíritu, Señor,
sea, Señor, movido en el hermano Pedro, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Su pueblo dice, amén, amén. Va a tener que presionar aquí para, no sé si va a poder. Pues ahí le Sí. Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Es para mí un gran privilegio y gran responsabilidad pues estar aquí al frente delante de ustedes para compartir la palabra de Dios. Esperemos o anhelamos, esperamos siempre que el Señor se glorifique a sí mismo, que nos pueda hablar, que nos dé esa luz, como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra del Señor pues dice que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma. Entonces vamos a orar para que el Señor nos pueda alumbrar con su luz resplandeciente. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, Señor. Estamos hambrientos, ansiosos de escuchar de ti, saber más de ti, conocerte más a través de tu palabra. Lo que tu Santo Espíritu nos vaya revelando, Señor. Esa luz que tú nos das para poder entender, asimilar y poner por obra, practicar tu palabra, Señor. En tus manos nos podemos. Te damos gracias por todos aquellos que están viéndonos a través de Facebook Live, los que están aquí presentes. Muchas gracias, Señor, por tu amor, tu paciencia y tu misericordia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, pues continuando con la enseñanza que ha venido dando el pastor Joe acerca del amor que debe prevalecer en nosotros, en lo que es el cuerpo de Cristo, en medio de todos y cada uno de nosotros, es que vamos a hablar este día sobre el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Quizás pues muchos de nosotros a lo mejor hasta la sabemos de memoria o hemos escuchado muchas veces acerca de este capítulo. Vamos a leer primero el capítulo, Primera de Corintios, capítulo 13. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Vamos a leerlo, pero vamos a empezar un versículo atrás, que sería en el 12:31, porque allí el apóstol Pablo nos menciona algo muy importante, de que procuraran a la iglesia en Corinto, les decía que procuraran los dones, pero él en los siguientes versículos está a punto de mostrar pues un camino aún más excelente. Recordemos que la iglesia en Corinto pues fue una iglesia muy bendecida por Dios respecto a las cuestiones de los dones, dones espirituales, entonces, y muchas otras cosas, ¿no? Pero entonces probablemente esto de alguna forma provocó en los corintios una desviación de la principal atención, como nos dice la Escritura, que debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Entonces ellos pues se enfocaron más hacia el tema de los dones espirituales, que en la esencia, que es el amor. Entonces vamos a leer el capítulo 13 de la Primera de Corintios. Dice así: si yo hablase, perdón, dijimos que desde antes, ¿no? Un versículo antes, dice: procuren los dones, los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Ese fue el versículo 31 del capítulo 12. Seguimos al capítulo 13, dice:
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora en parte conozco, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Vamos a ver entonces, dice aquí primeramente la carta de Pablo a los Corintios está dirigida a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo. Dice en el capítulo 1, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ok? Entonces, vemos aquí en el versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, que aun cuando yo tuviera, por así decirlo, tal elocuencia, o fuera un gran orador, un maestro de enseñanza de la palabra, aun cuando yo tuviera ese don específico de la oratoria, por así decirlo, pero no tengo amor, es como si hiciera nomás puro ruido. El amor es, aquí estamos hablando del amor ágape. Existe lo que es el amor eros, el amor fileos o el amor ágape. El amor eros, sabemos que es el amor que existe entre una pareja, entre los esposos. Por dar un ejemplo, el amor fileos es el amor que pudiera existir entre nosotros como una congregación, como hermanos en Cristo, hermanas, o en nuestra propia familia, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros tíos, un amor fraternal. Y el amor ágape es el amor de Dios sobre nosotros, es el amor de Dios. Entonces, si no tenemos amor, pues eso no es nada. Lo más importante para todos los cristianos es practicar el amor. Lo vemos, aquí lo vamos a ir viendo en el versículo 4 y en el 7 dice, el amor es más importante que cualquier don espiritual o que grandes acciones religiosas. Los dones espirituales son temporales, pero el amor permanece para siempre. En el versículo 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Se presenta como, si se dan cuenta, es como algo impresionante, pues, o sea, si tuviese
profecía y entendiese todos los misterios. Alguien que dijera, no, pues es que yo estoy entendiendo todos los misterios que están escritos aquí en la Biblia. Alguien superdotado tal vez de inteligencia, no lo sé. Pero si no tiene amor, pues no le sirve de nada, no es nada. Aun cuando se pudiera decir que tiene tal fe tan impresionante que sucedan cosas sobrenaturales o de las cuales nos pudiéramos admirar de una persona que tiene un don de hacer milagros, por ejemplo, si no tiene amor, no es nada. Y aun cuando aquí en el capítulo 14, versículo 1, Pablo hace mención del don de profecía. El don de profecía es cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, ¿sí? La anunciamos en la congregación, la palabra de Dios. No es que inventemos algo, no se refiere a eso, ¿ok? Pero más que nada, el apóstol Pablo se enfoca aquí a que el amor es lo que debe abundar en nosotros, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Quizás acciones de alguna forma religiosas que pudieran ser nobles o que pudieran tener renombre, de decir, bueno, es que pues vendió su casa, vendió sus terrenos y los dio a los pobres, o incluso él mismo fue mártir, pero si no tiene amor, nada soy. Podemos realizar ciertas acciones religiosas a tal grado, como lo dice aquí, de repartir nuestros bienes o entregarnos para ser quemados, pero si no tenemos amor, pues eso de nada nos sirve. Recordemos que Pablo les está hablando a los corintios que ellos se enfocaban más en las cuestiones, digamos, superficiales o secundarias y no en el amor de Dios, en el amor de Cristo, en el amor del Padre. En el versículo 4 dice, entonces aquí ya vemos, el apóstol Pablo menciona en estos primeros versículos sobre el amor. Si no tengo amor, nada soy. Entonces ya en el versículo 14 dice, pues vamos a ver de qué es lo que estamos hablando. Dice que, en versículo 4, perdón, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Vamos a ver aquí que dice, el amor es sufrido. ¿Qué podemos entender por esto? Dice que es paciente con las fallas de otros. Sabemos nosotros, aun cuando estamos en este camino, aun cuando hemos sido regenerados, cuando estamos en este camino de santificación de Cristo Jesús, pues no dejamos de ser personas, no dejamos de ser seres humanos que fallamos constantemente, todos los días. Incluso, obviamente, dentro de la misma iglesia con otros hermanos podemos tener convivencias y quizás alguna actitud de algún hermano probablemente nos ofenda, ¿sí? Pero entonces dice aquí que el amor es sufrido. Entonces, es decir, que soy paciente con las fallas de otro. Quizás me ofendió mi hermano, soy paciente con él, oro por él, le ruego a Dios por él, si es posible trato de hablar con él para que se arreglen las cosas, porque al final de cuentas somos un cuerpo en Cristo. Vamos a ver Proverbios 10:12 para darnos una idea de lo que estamos diciendo. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Dice, el oído despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amén. El amor cubrirá todas las faltas, ¿sale? Recordemos que nosotros hemos recibido ese amor de Dios. Dios ha tenido compasión de nosotros, a pesar de cómo hemos vivido, de cómo hemos sido, Dios nos dio ese amor. Entonces ahora nosotros tenemos que dar ese amor a nuestros semejantes en la iglesia, incluso fuera de la iglesia. Aquellos que no están dentro de la iglesia, pues el amor es anunciarles la palabra, predicarles el evangelio. Bien,
es benigno, es amable. El amor resulta imposible sin la bondad. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 32 para darnos una idea. Efesios 4, 32. Antes bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sí? Está después de Corintios, es Gálatas y luego sigue Efesios. Tenemos el Efesios capítulo 4, versículo 32. Voy a leerlo nuevamente. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Por eso dice aquí que el amor todo lo sufre, el amor es benigno. Amable y resulta imposible sin la bondad. El amor no tiene envidia. ¿Ok? Vamos a ver un poquito atrás en la carta a los Gálatas, está antes de Efesios. Váyanse un poquito atrás. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Dice así que es cuando se refiere a que el amor no tiene envidia, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Más adelante les dice, no es jactancioso, o sea, no hace alarde u ostentación de sí mismo. No hace cosas que llamen la atención de sí mismo. Esa es una persona que tiene amor, no es jactancioso, no se envanece, o sea, no es arrogante. En el versículo 5 vamos a leer que dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No hace nada indebido. Una persona que tiene amor no tiene un comportamiento de tal forma que avergüence a otros o que avergüence a sí mismo. Perdón. Volvemos a lo mismo, volvemos a entender algo, hermanos. Seguimos siendo seres humanos, seguimos batallando con nuestra humana condición, ¿sí? Pero eso no, digamos, ya estamos en este camino de la santificación, de la regeneración. Entonces, cuando el amor está en nosotros y cometemos estas fallas o ciertas fallas directas a nuestros hermanos o obviamente directas a Dios, pues el Espíritu de Dios nos guía al arrepentimiento, a venir a acercarnos a Dios, a pedir su guía, su instrucción, para cada día conformarnos más a Él como Él es. Dice, no busca lo suyo. Vamos a 1 Corintios 10, 24, un poquito atrás de donde estamos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. El amor no busca lo suyo. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ok? 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y obviamente esto aplica mucho ya en la vida de esposos, ¿no? El esposo no busca su propio bien, sino el de la esposa. La esposa no busca su propio bien, sino el del esposo. Eso es una persona que tiene amor. Filipenses 2:4, en este mismo tema de no busca lo suyo. Filipenses 2:4, después de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ok? El amor no busca lo suyo. En la medida que nosotros vayamos cada día estudiando, orando, buscando a Dios a través de su palabra, es como nosotros vamos a ir
como dice la Escritura, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces es importante que nosotros, pues cada día nos enfoquemos en el estudio de la palabra. Más adelante dice en este versículo 13:5 de 1 de Corintios, no se irrita, no guarda rencor. Es decir, no se enciende fácilmente, ¿no? Como muchas personas tienen ese problema de ser como cerillitos, ¿no? Cualquier cosita que alguna persona les diga y se ofenden inmediatamente y se irritan, o sea, es decir, explotan. No guarda rencor, es decir, no se enciende fácilmente por un insulto o maltrato de alguien hacia su persona y no reacciona de forma explosiva en ira. No guarda rencor, dice más adelante, y Mateo 11:26, vamos a ir a Mateo 11:26. Mateo capítulo 11, versículo 26, dice: vamos a ver. Mateo 11:26. Creo que tengo un error aquí. Pero aquí en no guardar rencor, recordemos que el Señor dijo: porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará sus ofensas. Entonces el cristiano o el que es una persona que tiene amor, no guarda rencor. Si alguno está batallando con una situación así de guardar rencor, debe inmediatamente de todo su corazón buscar a Dios, porque solamente Él va a quitar ese rencor de su corazón, ese rencor de su vida. Muchas personas a lo largo de su vida fueron niños, adolescentes y adultos y hemos sufrido diferentes situaciones, diferentes cosas que quizás nos obligarían a tenerle rencor a muchas personas, pero solamente Dios, solamente su amor es el que nos libra de una situación así. Versículo 6 del capítulo 13 de Corintios dice: no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. No se goza en la injusticia. La persona que ama no se goza o se alegra en la iniquidad o cuando alguien cae en pecado. No podemos alegrarnos, por ejemplo, de escuchar que quizás algún hermano en la iglesia cayó en algún pecado, ¿no? Algún pecado grave. Quizás alguno de ustedes a lo largo de su vida han escuchado que no, pues es que el pastor de tal iglesia cayó en pecado de adulterio. Entonces muchas personas dicen: ahí está, pues fíjate que ahí está, ve cómo son los cristianos y cosas así. Es decir, se gozan el malvado en la injusticia o cuando alguien cae en pecado. Y no así aquel que tiene amor en su vida. Si tú escuchas de un hermano que cae en pecado, oras por ese hermano. Si es posible, te acercas a él, hablas con él para tratar de hacerlo entender, pero en amor, porque nosotros corremos ese riesgo de caer en algún pecado. Vamos a ver por el contrario de lo que es el malvado que se goza en la injusticia. Romanos 1:29. Y el 32. La primera parte del 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia. Y luego en el versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, todo lo que vimos en el 29, fornicación, perversidad, avaricia, etcétera, etcétera, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, aquel que tiene amor no se goza ni se complace en la injusticia, pero sí se goza en la verdad. Vamos a segunda de Juan,
Solamente tiene un capítulo, la segunda carta del apóstol Juan, casi al final de la Biblia. En el versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Es decir, el que tiene amor se goza en la verdad. Segunda de Juan, versículo 4. Solo tiene un capítulo. Entonces aquel que tiene amor se goza en la verdad. Vamos adelante a la tercera de Juan, unas hojas más adelante, en el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces el que tiene amor se goza en la verdad. Amén. Sí, tercera de Juan 3. Vamos a continuar. En el versículo 7 de nuestro capítulo 13 de Corintios dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ok, vamos a ver, todo lo sufre. Vamos a Romanos 15, versículo 1. Una persona llena del amor de Dios resiste todo tipo de dificultades. Y aprovechando la situación que estamos viviendo el día de hoy, pues una persona que está llena de amor resiste todo tipo de dificultades. Es por eso que debemos permanecer en constante oración, en constante lectura de la Escritura, de la palabra de Dios, para que nadie nos engañe ni venga, y si viene ataque del maligno, tengamos nosotros las armas necesarias para resistir. El amor todo lo sufre. Romanos 15, 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si vemos algún hermano que está en debilidad, oramos por él, estamos con él, tratamos de apoyarlo en lo más posible. Segunda de Timoteo 2:24. Vamos a ver, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, y más adelante dice, sufrido. ¿Ok? Y vemos aquí que una persona llena del amor de Dios resiste todo tipo de dificultades. Gálatas 6:2. Vamos a Gálatas 6:2. Capítulo 6, versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y estamos hablando de todo lo sufre, ¿ok? Si vemos a algún hermano que está en dificultades, pues sobrellevamos los unos las cargas de los otros, para que no sufra solo en caso de que esté sufriendo algo. Hablamos con él, oramos por él, ¿sí? Dice la Escritura, lloren con los que lloran, rían con los que ríen, ¿ok? Todo lo cree. Segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El hecho de que diga todo lo cree no quiere decir que sea ingenuo y crea en todas las cosas que existen o de una forma general, pues. Sino dice todo lo cree, es que tiene la esperanza de que aquellos a los que les predica el evangelio en algún momento, ya sean sus familiares, sean sus vecinos, pues esas personas van a venir a los pies de Cristo. Entonces dice aquí que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen? Pues los que no están de acuerdo con la verdad que es Cristo.
con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Eso nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, pues a nosotros nos toca actuar. Todo lo espera. La siguiente mención que hace el versículo. Permanece optimista en la esperanza de que aquellos a los que les predica se volverán a Dios. Todo lo soporta. Filipenses 1:29 dice: porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, todo lo soportamos, permanecemos fuertes y firmes en las pruebas. ¿Ok? Filipenses 1:21. Vamos al 13:8. Dice: el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Entonces Pablo aquí nos presenta un camino más excelente, que es el amor. A pesar de que los dones espirituales que Dios pudiera repartir en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo son preciosos, porque pues por ejemplo, el que tiene don de profecía es de anunciar la escritura, la palabra de Dios, pues sirve de gran edificación en medio del cuerpo de Cristo. Escuchar el anuncio de la palabra de Dios, de alguien que tiene la elocuencia y la facilidad para hacerlo, es algo precioso. Pero si no hay amor, entonces de nada sirve. Por eso debe prevalecer el amor en nosotros, en el cuerpo de Cristo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ilumine en todo momento de nuestra vida para que el amor sea lo que florezca en medio de nosotros, así como en medio del cuerpo de Cristo, como para aquellos que no están en el camino, que quizás nosotros vemos a nuestros vecinos pues que no están en el camino que es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, pues oremos porque este amor prevalezca en medio de nosotros como pueblo de Dios, para que abunde en medio de nosotros y para que podamos mostrarlo al mundo, a nuestros vecinos, a nuestro alrededor, a aquellos que no conocen a Cristo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta predicación. Y gracias a todos los que están en Facebook Live, atentos a este mensaje. Dios los guarde, Dios los bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, sobre todo aquellos que aún pues no están en la verdad que es Cristo Jesús. Que Dios les conceda el arrepentimiento, que vengan a Él. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús por este momento que hemos tenido de estudiar, de analizar de alguna forma tu palabra. Señor, que tu palabra dé fruto, lleve mucho fruto, Señor, en nosotros, que podamos alcanzar a aquellos que no están en ti, que podamos ser dignos ministros tuyos en medio de esta situación tan difícil que está atravesando mucha gente por situación de enfermedades o cualquier otra situación. Dios, en tus manos estamos, Señor. Queremos ser instrumentos útiles para ti, Dios. Y gracias por los hermanos aquí congregados que nos has dado la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.